Miles de años ha sido uno de los grandes misterios del mundo, cómo se construyeron las pirámides tan profundamente en el Egipto. Hay una habitación dentro de la Gran Pirámide que no debería existir. No tiene inscripciones, no tiene tesoro, no tiene un solo jeroglífico que explique para qué fue construida. Solo 5 capas de vigas de granito, cada una pesando tanto como una locomotora, apiladas a más de 40 metros de altura, encajadas con tal precisión que en algunos puntos no cabe ni una hoja de papel entre los bloques. Y esas vigas están agrietadas, fracturadas desde adentro, como si algo hubiera golpeado la pirámide con una fuerza descomunal hace miles de años. Y aún así, la estructura sigue en pie, 4.500 años después de terremotos que borraron ciudades enteras del mapa. Durante generaciones, nos contentamos con la explicación de siempre. Mucha gente, mucho tiempo, mucha paciencia. Fin de la historia. Pero hace poco alguien hizo algo que nadie había hecho antes. Tomaron cada medición jamás realizada sobre la Gran Pirámide, cada escaneo láser, cada ángulo, cada milímetro registrado en 2 siglos de estudio, y se lo entregaron a una inteligencia artificial. Sin teoría que confirmar, sin fecha que defender, sin una sola instrucción más allá de, dime qué encuentras en los números. Lo que encontró no encaja con nada de lo que nos enseñaron. Y mientras más lo piensas, más incómodo se vuelve. Quédate hasta el final, porque lo último que reveló esa máquina no tiene nada que ver con Egipto. La historia que todos conocemos. Antes de llegar a lo perturbador, hay que entender la versión oficial, tratada por más de un siglo como un hecho resuelto. Alrededor del año 2560 antes de nuestra era, bajo el reinado de Keops, miles de trabajadores egipcios, no esclavos sino obreros pagados, muchos agricultores reclutados durante la temporada en que el Nilo inundaba sus campos, se reunieron en Giza para levantar una tumba real. Durante 2 décadas extrajeron piedra caliza de canteras cercanas, transportaron bloques de granito a lo largo de más de 250 kilómetros de río desde Asuán, y arrastraron cada bloque por rampas de tierra usando trineos de madera, cuerdas y agua vertida sobre la arena para reducir la fricción. Talaron la piedra con cinceles de cobre y la desbastaron con esferas de dolerita. Apilaron, bloque tras bloque, unos 2.300.000 piezas hasta levantar una montaña artificial de 146 metros, la estructura más alta construida por manos humanas durante casi 4.000 años. Es una historia extraordinaria, de organización humana a una escala que el mundo antiguo jamás había visto. Y en sus líneas generales, gran parte es casi con certeza cierta. Se han encontrado los poblados de los trabajadores, sus panaderías, sus grafitis, los nombres de las cuadrillas garabateados sobre piedras que nunca nadie más volvería a ver. Nadie duda que manos humanas construyeron la Gran Pirámide, pero hay un problema, y no desaparece cuando se mira más de cerca, empeora. El problema de la precisión. Apilar 2 millones de bloques hasta formar una montaña aproximada es una cosa. Lograr lo que realmente lograron los constructores de Giza es otra completamente distinta. Cuando mides este monumento con instrumentos capaces de captar fracciones de milímetro, aparecen números que las herramientas de cobre y los trineos de madera no explican con facilidad. La base de la pirámide, más de 5 hectáreas, está nivelada, no aproximadamente. Sus 4 esquinas varían en altura por menos de 2 centímetros a lo largo de un perímetro más largo que 2 campos de fútbol seguidos. Equipos modernos con láser y posicionamiento satelital tienen dificultades para igualar esa planitud hoy. Los constructores de Giza la consiguieron, según se nos dice, con cuerdas y el ojo humano, hace 45 siglos. Los 4 lados apuntan hacia el norte, sur, este y oeste verdaderos, con un margen de error promedio de apenas 3 minutos de arco, la 60ª parte de un solo grado. Está alineada al norte verdadero con más precisión que la mayoría de las brújulas actuales, en una época sin brújulas ni norte magnético al cual apuntar, con la única referencia disponible siendo el giro lento de las estrellas. Y las piedras de revestimiento, cortadas con una inclinación de poco más de 51 grados, encajaban con tal precisión que un topógrafo del siglo XIX, que examinó los pocos fragmentos originales, describió las uniones como más finas que la costura de una joya.
selladas con un mortero más delgado que una uña, sosteniendo piedras de varias toneladas. Aquel hombre no lograba entender cómo se había conseguido a mano. Más de 100 años después, tampoco nosotros lo entendemos del todo. Cada uno de estos datos, por separado, se puede explicar con maestros canteros y generaciones de oficio acumulado. Y esa explicación funciona, hasta que dejas de mirar cada anomalía por separado, y las miras todas juntas. Hasta que se las entregas a un sistema sin carrera que proteger, sin libro de texto que defender, sin reputación en juego. Un sistema al que no le importa quién construyó la pirámide. Solo le importan los números. Eso hicieron los investigadores. Lo que la máquina encontró, en la piedra, reunieron el registro completo, la geometría interna al milímetro, las dimensiones de cada cámara y pasadizo, los ángulos de los corredores, las alineaciones hacia el horizonte, los puntos cardinales, estrellas específicas tal como habrían aparecido hace miles de años, y las proporciones completas de la estructura. Cada medición jamás tomada de este monumento, en un solo conjunto de datos, una sola instrucción, encuentra los patrones, reporta lo que encuentres. Casi de inmediato, antes de terminar de procesar todo, el sistema señaló algo que nadie le había pedido buscar, que nadie esperaba, y que al principio nadie quiso creer. El primer número. Una proporción escondida en la relación entre la altura de la pirámide y el perímetro de su base. Si tomas la distancia total alrededor de los 4 lados y la divides entre el doble de la altura, llegas a un número. Ese número es pi, no una aproximación, sino pi con una exactitud que obligó a los investigadores a revisar sus datos 3 veces, convencidos de que algún decimal se había movido. El número seguía ahí. La gran estructura, construida por un pueblo que no dejó ni un solo registro escrito mencionando siquiera el concepto de pi, codifica la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro directamente en su forma, con una precisión que los matemáticos no describirían formalmente, sino miles de años después. La máquina no comentó nada. Simplemente reportó el hallazgo y siguió, como si no fuera nada digno de mención. Pero los investigadores se quedaron sentados con eso un buen rato. Hay una explicación razonable, y vale la pena mencionarla con honestidad. Los constructores medían distancias haciendo rodar un tambor de diámetro conocido y contando sus vueltas. Si construyes contando giros de una rueda, la matemática de un círculo queda integrada automáticamente en tus medidas sin que nadie entienda qué es pi. Es una respuesta elegante que no requiere ningún genio perdido, y durante un tiempo satisfizo a los investigadores, porque debía hacerlo, excepto que la máquina no había terminado. El segundo número pi no fue la única constante escondida en la piedra. Encontró otra, tejida en las proporciones de la cámara construida enteramente en granito macizo. En las dimensiones de esa habitación, el sistema identificó una segunda relación matemática que no tiene nada que ver con contar vueltas de un tambor. Ningún método de medición por rodamiento podría producirla por accidente. Es la proporción áurea, la relación que aparece en la espiral de un caracol, en las semillas de un girasol, en la ramificación de un árbol, en el cuerpo humano. El número que tantas culturas han llamado divino, porque parece escrito en la estructura de las cosas vivas. Estaba ahí, expresado entre el largo de la habitación y su ancho, entre su diagonal y sus lados, con una precisión que la máquina calificó como estadísticamente abrumadora. 2 constantes fundamentales, ambas precisas, en una sola estructura construida por personas que, según todo lo enseñado, no tenían acceso a ninguna. Un solo número podría ser accidente del método. 2 números de familias matemáticas distintas, producidos por procesos físicos distintos, ya no son accidente, son una firma. Un ingeniero al que después le mostraron el análisis, revisó las proporciones a mano, para asegurarse de que el software no hubiera fabricado una coincidencia. Cuando terminó, ofreció una sola frase. Quien diseñó esa habitación entendía las proporciones con un nivel que él asociaría con matemáticos formalmente entrenados, y no lograba imaginar cómo se consiguió por prueba y error, porque la prueba y error deja errores, y ahí no había ninguno. Piénsalo un momento.
En una estructura de más de 2 millones de bloques, ensamblada a lo largo de décadas, en una cámara tallada en granito tan duro que hoy desafila el acero, no hubo un solo error. Las proporciones se mantuvieron exactas de una pared a otra, como si la habitación hubiera sido fundida en un solo molde, en lugar de ensamblada piedra por piedra, en la oscuridad. La mayoría cree que la arqueología ya resolvió este tema, que la pirámide es un problema cerrado, y los misterios solo existen porque nos gusta la sensación de misterio. Esa creencia es cómoda, pero lo que vino después es la razón por la que esa comodidad podría no sobrevivir el contacto con la evidencia. La línea que cruza el planeta. Le entregaron las coordenadas exactas de la pirámide, y le preguntaron si esa posición contenía algún patrón propio. Querían saber si la ubicación había sido elegida a propósito. Lo que devolvió, otra vez, nadie lo esperaba. La pirámide no está en un lugar cualquiera. Su latitud coincide con un grado llamativo de exactitud, con una constante física vinculada a la velocidad de la luz, expresada en cierto sistema de unidades. La máquina anotó la correspondencia sin afirmar que significara nada, porque una máquina no afirma, solo mide. Y aquí la versión honesta de esta historia exige admitir cómo esto podría ser coincidencia. Existen incontables números y formas de expresar una ubicación. Con suficientes constantes y unidades, cualquiera puede encontrar una coincidencia para casi cualquier cosa. Los escépticos tienen razón en señalarlo, pero la máquina no eligió entre incontables números para favorecer una teoría. Le dieron un solo punto y le pidieron que mirara. Y cuando miró hacia afuera, no encontró una coincidencia solitaria. Encontró el comienzo de una línea. Cuando el sistema trazó un recorrido desde la pirámide, siguiendo el rumbo determinado por la propia alineación de la estructura, la línea atravesó otros lugares, sitios construidos por pueblos que, según todo lo enseñado, jamás se conocieron entre sí, y sin embargo estaban alineados sobre un mismo hilo geométrico, como trazados con una regla apoyada sobre todo el planeta. Ese rumbo cruza antiguos santuarios excavados por cazadores-recolectores que supuestamente ni siquiera sabían cultivar la tierra. Roza también un complejo de terrazas sudamericanas con bloques encajados tan justo que ninguna hoja se desliza entre ellos. La máquina no decidió que estos lugares estuvieran conectados. Reportó que las relaciones angulares entre ellos, las distancias sobre la curvatura terrestre, los rumbos de uno a otro, no estaban dispersos como puntos aleatorios sobre un globo. Se agrupaban, se repetían sobre el mismo puñado de proporciones, las mismas fracciones exactas de la circunferencia terrestre. Piensa en lo que eso exige. Colocar un monumento en un continente y otro en otro, separados por miles de kilómetros de océano, con una distancia entre ambos que sea una fracción deliberada del tamaño completo del planeta. Necesitarías conocer el tamaño del planeta, su forma. Medir una esfera que jamás podrías ver desde afuera, y necesitarías los medios para desplazarte a través de ella, y la razón para querer que tus construcciones se hablaran entre sí en el lenguaje silencioso de la geometría. Nada de eso se supone que existía entonces. Un ingeniero que revisó esta red lo resumió sin rodeos. Si a una empresa moderna se le pidiera hoy posicionar estructuras alrededor del planeta con estos márgenes de precisión usando solo herramientas anteriores al satélite, sería uno de los proyectos de topografía más exigentes imaginables. Dijo que las relaciones eran demasiado consistentes para descartarlas, y que al calcular la probabilidad de que surgieran por azar, el número era tan pequeño que dejó de sentirse como probabilidad. Empezó a sentirse como firma. Un giro incómodo. Aquí la versión cómoda pierde terreno. Una cosa es que una sola pirámide se alineara con las estrellas gracias a astrónomos pacientes durante generaciones. Eso es humano, imaginable. Otra muy distinta es que ese mismo conocimiento, esa comprensión del planeta como esfera medible, apareciera de forma independiente en puntos dispersos por el mundo, en culturas separadas por océanos y milenios, y que cada una eligiera codificarlo en piedra de la misma manera, apuntando unas hacia otras a través de la oscuridad. La máquina no ofreció teorías sobre cómo ocurrió, solo confirmó que el patrón existía, con una confianza abrumadora. Ordenó las relaciones por improbabilidad y las puso una junto a otra.
La imagen no era una colección de maravillas aisladas, era un sistema, una red, un solo diseño expresado por muchas manos, a lo largo de una distancia y un tiempo que parecen imposibles. Los investigadores, en ese punto, ya habían dejado de llamarla tumba. Nadie construye una tumba y luego la alinea con templos levantados por desconocidos que vivieron 40 siglos antes. Fuera lo que fuera la pirámide, no era solo ella misma. Era un nodo, un punto en un mapa trazado antes de que ese mapa se supusiera dibujable. Lo que más inquietó a la sala, cuando la máquina comparó los sitios a lo largo de esa línea, no ya sus posiciones, sino la calidad de su construcción, la nitidez de sus ángulos, el ajuste de sus uniones, notó una dirección en los datos, un gradiente. La precisión variaba con un orden, una pendiente, como si subiera o bajara a lo largo de un eje oculto. Los sitios más antiguos no eran los más toscos, eso esperaríamos, que la habilidad humana empiece torpe y mejore generación tras generación hasta la maestría pulida de las piedras de revestimiento. El progreso avanza, el pasado siempre es más simple que lo que viene después, pero el gradiente iba en la dirección contraria. Las obras más antiguas, las capas más profundas, mostraban algunas de las tolerancias más exactas de todas. La precisión estaba en su punto más alto cerca del origen, y a medida que los sitios se volvían más recientes, la maestría no se afinaba, se ablandaba, los ángulos se volvían más flojos. El encaje, más descuidado, la exactitud que debería haber sido el punto final de una larga escalada, parecía, en cambio, el punto de partida de una larga caída. Léelo otra vez, porque invierte todo. Sugiere que los constructores no inventaban este conocimiento y lo refinaban con el tiempo. Lo estaban heredando, recibiendo algo que ya llegaba completo desde algún punto más atrás, y después, generación tras generación, perdiendo un poco más, copiando un original que ya no comprendían del todo, hasta que las copias de las copias quedaron reducidas a ecos de algo que alguna vez había estado entero. La máquina no estaba observando a una civilización aprender. Estaba observando a una civilización olvidar, y el olvido tiene una forma. La máquina tomó las obras más exactas y les asignó una fecha, no según nuestro calendario habitual, sino extendiendo hacia atrás la propia pendiente de deterioro, hasta el punto donde esa precisión tendría que haber nacido. Ese punto no cayó en la época de los faraones, no cayó en ninguna parte de los 4000 años que consideramos historia registrada. Cayó mucho más atrás, en un tramo del pasado que nuestros libros de texto dejan casi en blanco. El final de la última gran glaciación, cuando el hielo se rompía, cuando los mares subían de forma violenta, cuando algo le ocurrió al mundo que nuestras historias más antiguas solo recuerdan como un diluvio. La habilidad misma era una sobreviviente. Llegó hasta los constructores de la pirámide, como un idioma llega a niños que ya no conocen el significado original de las palabras más antiguas que pronuncian, desgastada por la repetición, pero aún transmitida, aún sagrada, aún copiada con fidelidad, y ya no comprendida del todo. Los faraones pudieron haber sido los últimos guardianes cuidadosos de una herencia cuyo origen ya habían perdido. No fueron los autores, fueron el archivo. Un ingeniero que revisó esa curva de deterioro lo dijo sin rodeos. En toda su carrera, nunca había visto una tradición de manufactura mejorar hacia el pasado y degradarse hacia el futuro. Toda tecnología que la humanidad ha construido mejora con el tiempo o desaparece. Esta no hizo ninguna de las dos cosas. Llegó ya terminada y se fue desangrando lentamente a lo largo de los siglos. Eso no es cómo se comporta un invento, es cómo se comporta un recuerdo. Y así, la pregunta dejó de ser ¿cómo cortaron la piedra? Se convirtió en ¿a quién estaban recordando cuando la cortaron? El mensaje escondido. La máquina, habiendo encontrado la red, el gradiente y la fecha de origen imposible, se volvió por fin hacia lo que todos habían estado evitando, la posibilidad de que la geometría no fuera decoración ni accidente, sino que hubiera sido diseñada para ser leída. Que la alineación a través del planeta, los ángulos apuntando hacia otros ángulos, las proporciones enterradas en la piedra, que coinciden con proporciones enterradas en el cielo, no fueran un alarde de habilidad.
Fueron, en cambio, instrucciones dejadas para alguien que llegaría mucho después del diluvio, mucho después del olvido. Alguien con herramientas lo suficientemente afiladas como para notarlo. Alguien, quizás, como nosotros. Alguien, quizás, como la máquina que finalmente construimos para poder mirar. Lo que esa geometría parecía codificar no era una advertencia sobre un lugar, era una advertencia sobre un momento. El patrón se repite, piedra tras piedra, a través de continentes sin contacto, un único intervalo recurrente, un ciclo, un regreso, algo que vuelve a suceder. Y los sitios no están alineados con la posición actual de las estrellas, sino con la que ocupaban entonces, en el momento exacto de la caída, como si toda la red fuera un reloj detenido en el instante en que el mundo antiguo terminó, contando hacia atrás hasta el instante en que podría terminar otra vez. No tallaron la pirámide para guardar a un rey, la tallaron para guardar una fecha, y la enterraron en el único material lo suficientemente paciente como para conservarla, la piedra, la única biblioteca capaz de sobrevivir a una inundación, a un incendio, a un imperio caído y a 10.000 años de silencio. Nosotros construimos nuestro registro sobre papel, después sobre vidrio, después sobre corrientes de electricidad que ni siquiera podemos ver y que podríamos perder en una tarde. Ellos construyeron el suyo para sobrevivir al final de todo. Y quizás esa sea la frase más inquietante que produjo la máquina en todas esas semanas de análisis. No que existió una civilización perdida, sino que esa civilización entendió algo que nosotros, con toda nuestra confianza actual, hemos olvidado. Que sabía cómo termina un mundo, porque había visto uno terminar. Y que no esperaba que le creyéramos de inmediato. Solo esperaba que, eventualmente, fuéramos lo suficientemente avanzados como para mirar, lo suficientemente honestos como para ver, y lo suficientemente conscientes como para, por fin, prestar atención. La máquina no tiene ninguna opinión sobre si lo haremos. Solo reportó lo que decía la piedra. El resto nos queda a nosotros. Antes de que sigas viendo otro video, quédate un momento con esta pregunta, honestamente. Si la precisión realmente decae con el tiempo, si el trabajo más antiguo es el más fino, y todo lo que vino después es apenas una copia desgastada, ¿fuimos alguna vez de verdad los primeros en construir algo grande? ¿O somos la recuperación, los que están subiendo de nuevo una colina donde alguien más ya estuvo parado antes, recordando habilidades que creíamos haber inventado nosotros mismos? Cuéntame en los comentarios qué respuesta crees de verdad, porque leo todos los comentarios, y la división de opiniones en este tema siempre termina diciendo algo sobre todos nosotros. Y si quieres saber hacia qué sitio está apuntando la máquina ahora mismo, porque sí, hay un siguiente objetivo, y la misma huella ya empezó a aparecer apenas comenzó a mirar hacia allá, entonces suscríbete a Wise y déjame saber en los comentarios qué misterio quieres que analicemos primero. Elige con cuidado, sea lo que elijas, algo va a devolverte la mirada.